cantando este salmo antier y fue de bendición para mí. Yo me ando gozando con este salmo. Gloria a Dios, los animo que lean este salmo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Todo está bueno. Vamos a empezar en el versículo 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el 37, versículo 3, dice: confía en el Señor y haz el bien. Habitarás en la tierra y en verdad estarás alimentado. Pon así mismo tu deleite en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y espera en Él, y Él mismo obrará y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Descansa en la gracia del Señor, espera en Él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades, déjate de la ira y deja el enojo, no te excites en manera alguna y hacer lo malo. Porque los enemigos serán tallados, más los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Qué bello salmo este salmo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice que encomendemos nuestros caminos al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Acompáñame a orar. Gloria a Dios, aleluya. Padre de la gloria, Señor, te damos gracias, Señor, por otro día que tú nos prestas, Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, porque tú has sido bueno para nosotros, Señor, porque tú nos has guardado, Señor, tú nos has librado, Padre de la gloria, de todo peligro, Señor, Padre Santo, porque tú nos has sido bueno, Señor, Padre de la gloria. Te damos honra, te damos gloria, Señor, y te necesitamos, Padre de la gloria, necesitamos de ti, Padre de la gloria, que tú hables a nuestras vidas, Señor. Queremos salir bendecidos, Señor, realizando todo lo que se haga y todo lo que se diga, Señor, que sea para honrarte, para glorificarte a ti, Señor, para exaltar tu nombre, Señor, Padre Santo. Todo lo que se va a llevar a cabo, Señor, que tú bendigas, Señor, Padre Santo. Oh, Señor, que tú tomes el control de este servicio, Señor, Padre Santo, y que tú abras, Señor, a nuestras vidas, Señor, que tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, porque va a traer la palabra, Señor, que tú seas con él, Padre Santo, y que esta alabanza también, Señor, sea como un olor grato a tu nariz, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Amén. Esta tarde, Padre Celestial, gracias. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por estar una vez más en la casa de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, que por estar juntos en armonía, alabando y glorificando su santo nombre. Vamos a dar, Padre, decir, en esta reunión Cristo está. Porque dice su palabra, están dos o tres, ahí está. Amén. No te lo creo. Gloria a Dios. Vamos a alabar. En esta reunión Cristo está, en la libertad, todos ustedes se lo piden. Ahí estaré, en esta reunión Cristo está.
Señor, y digna de adoración, siempre digno de adoración. Oh, Dios de reyes, mi corazón lo ofrezco a ti. Santo es el Señor. Oh, si te decimos es Cristo, siempre santo es el Señor. Y santo es Señor, digno de adoración. Señor, te cantamos a ti, Señor Jesús. Señor mi Dios, siempre quiero expresar lo que siento en mi corazón, porque te amo todos, con todo mi ser. Lo único que podemos decirte, Señor, es que te amamos y adoramos, Señor. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, mi rey, te adoro, todo mi ser confía en ti. Te amo. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, y solo te adoro. Todo mi ser confía en ti. Hoy yo te amaré, y te adoraré. Recuerda lo que pueda de mí. En ti
Todo mi ser confía en ti. Oh, yo te amo, te amo, te amo. Es todo lo que puedo decir. Te adoro, mi Cristo, te todo mi ser confía en ti. Oh, siempre te amaré y te adoraré. Te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor Jesús, siempre confiaré y te amaré. Te amaré hasta el fin. Oh, yo te amaré, te amaré. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré. Mi Señor Jesús, siempre confiaré y confiaré hasta el fin. Te amaré siempre, mi Rey. Oh, siempre, siempre hasta el fin. Oh, sí, Señor. Nos expresamos nuestro amor hacia ti, Señor. Salvación eterno, que vive para siempre, reina. Los días Cristo nos dejamos, los días Señor estaremos como siempre. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús,
nosotros. Él lo demostró, ¿verdad? Porque el amor se demuestra. El amor no es solamente palabras, sino acción. Él no dijo que nos amaba, Él lo mostró, ¿verdad? Lo mostró entregando su vida por nosotros, y pues es necesario que usted y yo le correspondamos a ese amor, amándolo, obedeciendo sus mandamientos, sirviéndole con todo nuestro corazón, dándole lo mejor para Él. Amén, porque Él entregó lo mejor, dio su vida por usted y por mí, y todo lo hizo por amor, porque nos ama. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios fuerte? Amén, aleluya, gloria al Señor. Estamos contentos y agradecidos porque Dios nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Así lo afirma la palabra y así lo creemos. Siempre he creído que Cristo nos salvó, no para vivir una vida derrotada, sino para vivir una vida victoriosa y, por supuesto, en el poder del Señor. Por eso Pablo dice que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Amén. Así es de que no hay razón porque vivamos derrotados. Eso es lo que el enemigo quiere ver en nosotros, mirarnos derrotados, pero eso no es la voluntad de nuestro Dios. Amén, de nuestro Salvador. Él quiere vernos victoriosos en todos los problemas de la vida que tengamos que enfrentar. Amén, gloria a Dios. Muy bien, sin tomar más tiempo, vamos a la palabra de Dios unos cuantos minutos. ¿Estamos listos para escuchar la palabra de Dios, iglesia? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan por la palabra? Amén. A veces le digo yo al Señor, ahí cuando estoy solo hablando con Él, le digo: Señor, yo no sé qué haría sin su palabra. Es la palabra de Dios la que me ha sostenido todos estos años y lo va a seguir haciendo. Hace algunos meses atrás escuchaba a un pastor, un buen siervo del Señor, fiel al Señor, y ese pastor tiene pastoreando 50 años de pastorado, y él le da toda la gloria a Dios por su palabra. Y él dice: si la iglesia ha permanecido de pie, es porque hemos fundamentado nuestra fe en Dios y en su palabra gloriosa. Y si por eso es que hemos cumplido 50 años, dijo, no porque nosotros seamos muy fuertes o sabios, le da toda la gloria a Dios, y yo estoy totalmente de acuerdo con ese siervo. Amén. Así es que vamos a la palabra del Señor, y en esta tarde le quiero compartir acerca del tema Esteban, ejemplo de un verdadero creyente. Ese es el tema para esta tarde. Esteban, ejemplo de un verdadero creyente. Amén. Vamos a ver algunas características o virtudes en este cristiano, creyente, como usted le quiera llamar, que aparece ahí en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Abra su Biblia ahí conmigo en el libro de los Hechos. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 6. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 7. Amén. Aleluya. ¿Cuántos han leído acerca de Esteban? Gloria a Dios. Vamos a aprender algunas cosas muy importantes para aplicarlas a nuestra vida espiritual. ¿Ven? Tenemos Hechos capítulo 6, iglesia. Vamos a la lectura del 1 hasta el 7. Y dice así la bendita y poderosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Verso 7.
y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Pueden ocupar su lugar. Salúdele allá al hermano antes de que se siente. Si no le saluda, no va a dejar sentar. No se cree. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, este es el tema para esta tarde. Esteban, de un ejemplo de un verdadero creyente. En la Biblia podemos encontrar varios personajes, ¿verdad?, que podemos tomarlos como ejemplo para nuestras vidas cristianas. Pero en esta tarde, ¿verdad?, yo he escogido a Esteban. Amén. Así que vamos a analizar un poquito la vida de Esteban, ¿verdad? La historia de Esteban principia con la elección de los 7 diáconos en la iglesia de Jerusalén. La elección de estos 7 diáconos fue el resultado de una queja por parte de los griegos, que se estaban quejando que sus viudas griegas estaban siendo desatendidas por los hebreos, de manera que por eso surgió, ¿verdad?, que se seleccionaran estos 7 diáconos de la iglesia de Jerusalén. Y entre estos 7 diáconos está Esteban. Amén. Ahí como acabamos de leer. Aleluya. El primero de los elegidos de esos 7 varones, según la lista que aparece en Hechos capítulo 6, verso 5, fue Esteban. Fue el primero que los apóstoles eligieron y la multitud. Eso nos da a entender mucho por qué eligieron a Esteban primero y luego después a los 7 otros varones, o a los 6 varones, ¿verdad? Pero el primero que aparece en la lista fue Esteban. Amén. Puede pedirle a Daniel que le baje un poquito al micrófono aleluya, porque no lo quiero aturdir, sino que se oiga claro, ¿verdad? No muy fuerte. Ahora veamos cómo Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, cómo es que Lucas presenta a Esteban. Me fascina la manera como Lucas presenta a Esteban. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde y vamos a aplicarlo a nuestra vida espiritual. Y por eso le decía que Esteban es un ejemplo de un verdadero creyente. Porque sabía que hay creyentes que no son verdaderos. ¿Cuántos sabían eso? Si no lo sabía, pues ya lo sabe. Amén. Y estas señales, estas virtudes, como usted le quiera llamar o como usted las quiera entender, nos dan a entender que Esteban era un creyente verdadero. Amén. Vamos a ver pues cómo es que Lucas presenta a Esteban. En primer lugar, Lucas presenta a Esteban como un cristiano de buen testimonio, hermanos. Amén. Porque ahí cuando ya convocaron a la asamblea o a los demás discípulos, los apóstoles, los líderes de la iglesia de Jerusalén, dice que dijeron: busquemos entre nosotros a 7 varones de buen testimonio. De buen testimonio. Entonces Lucas presenta a Esteban. No nos vamos a enfocar en los otros 6 varones. El enfoque en esta tarde está en Esteban. Y Lucas presenta, como le acabo de decir, a Esteban como un cristiano de buen testimonio, hermanos. Qué importante es que usted y yo, donde quiera que andemos, donde quiera que nos conduzcamos, demos un buen testimonio en nuestro campo laboral, en nuestro vecindario, ¿verdad? Cuando vamos al mercado, vamos a la tienda, etcétera, etcétera. Es muy importante dar un buen testimonio. Y el primero que Lucas recalca en la vida de Esteban, que era un hombre, un creyente, un varón de buen testimonio, hermanos. Amén. Hoy en día, ¿verdad?, mucho creyente está perdiendo el buen testimonio. Es muy importante que nosotros, iglesia, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, siempre mostremos un buen testimonio, ¿verdad?, donde quiera que nosotros andemos. Nuestro vecindario, como lo acabo de decir, en nuestro trabajo,
¿verdad? Allá donde desempeñamos nuestras tareas diarias, cotidianas, es bueno dar un testimonio, que la gente vea en nosotros ese buen testimonio. Y ¿sabe qué? Cuando damos un buen testimonio, se nos facilita a nosotros más para compartir de Cristo. Porque si no damos un buen testimonio, será muy difícil que la gente nos crea que somos discípulos de Cristo. Por eso hay la importancia, amada iglesia, de dar un buen testimonio. Y es lo primero que Lucas recalca en este creyente llamado Esteban, el buen testimonio. Es lo que nos dice Hechos 6:3. Dice: buscad pues, hermanos, de vosotros a 7 varones de buen testimonio. Amén. ¿Cuántos dicen amén? De buen testimonio. Qué importante es dar un buen testimonio. Bendito eres Jehová. En nuestra casa, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario donde vivimos. Y es muy interesante observar que en la lista de virtudes que Esteban tenía, Lucas coloca en primer lugar el buen testimonio de Esteban. Ahora, una persona, un creyente puede tener muchas virtudes, pero si tiene un mal testimonio, de nada le servirán las otras virtudes. Amén. Repito, un creyente puede tener muchas virtudes, pero si su testimonio es malo, de nada le van a servir las demás virtudes. Ahora entendemos un poquito, estamos entendiendo por qué Lucas lo primero que menciona de Esteban era el buen testimonio. Por eso uno como pastor siempre debe procurar poner personas en un liderazgo o en una posición que tengan buen testimonio, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Es muy importante esto, amado hermano, porque como le acabo de decir hace un instante, cuando damos un buen testimonio en nuestros trabajos, en nuestros campos laborales, se nos facilita más para compartir de Cristo. El buen testimonio. Y me impresiona por qué Lucas no habló de otras virtudes en primer lugar, sino que lo primero que recalca y reafirma Lucas en la vida de Esteban era este buen testimonio. Como le decía hace un instante, un creyente puede tener muchas virtudes, pero si su testimonio es malo, probablemente de nada le sirvan las otras virtudes, porque el mal testimonio echa a perder las buenas virtudes. Aleluya. Hablando del buen testimonio, Pablo, al escribir a Timoteo, refiriéndose, hablando de los obispos o de los pastores, Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 7, dice: también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga el descrédito y el lazo del diablo. Estamos hablando primeramente de Esteban, que daba un buen testimonio, pero hablando ya en general, aparecen varios hombres en la Biblia que tuvieron buen testimonio, y Pablo le escribe a Timoteo y le dice acerca de los obispos, de los pastores, dice: es necesario que tengan buen testimonio, hermanos. Amén. Oiga, qué feo se mira cuando un pastor no da un buen testimonio. Donde quiera que ande el pastor tiene que dar un buen testimonio. Y allá en la iglesia de Jerusalén todos conocían a Esteban. Todos los demás hermanos lo conocían y sabían que era un hombre de buen testimonio, porque daba un testimonio tanto en la congregación como fuera de la congregación. El buen testimonio no se debe dar solamente aquí dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, donde quiera que andemos. Es importante, hermana iglesia, mostrar un buen testimonio. Mostrar un buen testimonio que somos hijos de Dios, que somos seguidores de Cristo y que nos parecemos a Cristo. Amén. Hablando de otro varón, estamos hablando del buen testimonio, por supuesto. El enfoque está en Esteban, pero estoy mencionando a los otros hombres. Cornelio también. El centurión Cornelio dice que tuvo una visión, y en la visión miraba a Pedro. Después Cornelio manda a los mensajeros hasta donde se encontraba Pedro, ¿verdad? Y los mensajeros
cuando llegaron con Pedro le dijeron, mira, Cornelio tiene buen testimonio de toda la nación judía. Eso es lo que le dijeron los mensajeros a Pedro, ahí en Hechos 10:22. Dice, ellos dijeron, o sea, los mensajeros que mandó Cornelio, dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Fíjese, ¿hasta dónde llegaba el testimonio de Cornelio? Oiga, quizás no somos reconocidos a nivel ciudad aquí, pero si nos conociera todos los habitantes de Odessa, todos dirían buen testimonio de nosotros. Pero hablando de Cornelio, dice que los mensajeros dijeron a Pedro, dijo, mira, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. O sea, Cornelio no solamente tenía testimonio en el barrio donde él vivía, en el vecindario donde él vivía, en la ciudad donde él vivía, sino que Cornelio tenía testimonio en toda la nación de los judíos. Fíjese. Quiere decir que a Cornelio, toda la nación de los judíos lo conocía por su buen testimonio. Qué importante, qué maravilloso, ¿verdad? Qué hermoso es que nos conozcan por el buen testimonio y no por el mal testimonio. Porque a veces se escucha uno por ahí, no sé si usted habrá escuchado cuando dijeron, oye, ¿conoces al hermano fulano? Sí, hombre, no. Ya cuando hacen así es que vieron un mal testimonio. A mí me han dicho, hermanos, y aquí no, que no se preocupe. No estoy diciendo, seré yo, no. Pero me han dicho, ¿y va a la iglesia fulana? Dijo, no, hombre. Dijo. Entonces, la importancia de dar un buen testimonio. Amén. Y me gusta como Lucas presenta a este varón de buen testimonio. Y hablamos también que Pablo le escribe a Timoteo, ¿verdad? Y habla de que los pastores, los obispos, como menciona ahí Pablo, sean de buen testimonio. Los mensajeros que envió Cornelio le dijeron a Pedro, mira, Cornelio, el centurión, tiene muy buen testimonio en toda la nación de los judíos. Qué hermoso. De manera que la rectitud espiritual de Cornelio, estamos hablando de Cornelio por un momento, y su temor a Dios eran expresadas por medio de su testimonio. Porque ahí dice que Cornelio era temeroso y varón justo. Pero esa justicia, ese temor que le tenía a Dios, Cornelio lo demostraba dando un buen testimonio. Iglesia, que donde quiera que nos conozcamos, donde quiera que andemos, siempre procuremos y siempre nos esforcemos por dar un buen testimonio. Allí en nuestro vecindario, hermanos, amén. En nuestro trabajo, hermanos. Es bien importante dar un buen testimonio en nuestros trabajos, con nuestros patrones, con los compañeros de trabajo. Por eso le decía que la rectitud, hablando un poquito Cornelio, y su temor a Dios eran expresados. O sea, Cornelio expresaba esa justicia, ese temor a Dios, lo expresaba dando un buen testimonio. De este buen testimonio que tenía Cornelio, podía hablar toda la nación entera de los judíos. Yo me imagino que entre los judíos platicaban, oye, ¿conoces a Cornelio? Sí, ¿cómo no? ¿Cuál Cornelio? El centurión. Oh, sí, ese hombre tiene un buen testimonio. Y luego por allá platicaban de Cornelio. Oiga, se siente la persona bien, ¿verdad que sí? Pero qué feo cuando dicen, ¿conoces a fulano? Sí, hombre. O conoces a Mangano, al hermano Sultano, el hermano Perengano, la hermana fulana. Sí, hombre, si supieras el testimonio que tiene, la importancia de dar un buen testimonio. Y me fascina cómo Lucas, y digo yo, analizando y pensando y meditando, ¿por qué Lucas menciona una de las primeras virtudes en Esteban, el buen testimonio? ¿Sabía que con el buen testimonio uno se puede ganar a una persona para Cristo sin necesidad de hablar mucho? Con el buen testimonio solamente, sin necesidad de hablar mucho. Aleluya. De manera, amada iglesia, que es bien importante mostrar un buen testimonio.
De Ananías, Pablo también escribió algo muy bonito hablando del buen testimonio. Dice Pablo en Hechos 22:12, dice, varón piadoso, o sea, refiriéndose a Ananías, según la ley, que tenía buen testimonio en todos los judíos que allí moraban. Pablo incluye también a Ananías, que tenía buen testimonio. Si una persona, un creyente, pretende estar en buena relación con Dios, pero su testimonio es malo, entonces su relación con Dios es muy dudosa. Repito, si un creyente pretende o quiere estar en una buena relación con Dios, qué bueno, pero si su testimonio es malo, entonces esa relación de ese creyente es muy dudosa. ¿Por qué? Porque da un mal testimonio. Da un mal testimonio. ¿Sabe que lo que la gente piensa de uno sí tiene que ver mucho? Porque a veces decimos, no, a mí no me interesa lo que diga la gente, me interesa lo que diga Dios. No, se interesa lo que diga la gente. Se interesa lo que diga la gente. Si la gente dice algo mal de nosotros, es porque han visto algo mal en nosotros. Si la gente habla mal de nosotros, es porque no hemos dado un buen testimonio. Porque a veces nos queremos zafar, ¿verdad? Decir, no, a mí no me interesa lo que diga la gente, me interesa lo que diga Dios. Está bien, pero si la gente habla mal de nosotros, es porque han visto algo malo en nosotros. Y es porque han visto un mal testimonio en vez de un buen testimonio. Por eso, ahora entendemos por qué eligieron a Esteban. ¿Por qué eligieron a Esteban los apóstoles, los líderes de la iglesia y la multitud? Estamos entendiendo por qué eligieron a Esteban, por su buen testimonio. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Le decía que lo que la gente piensa de uno siempre es importante, ya que la opinión de la gente es el resultado de lo que mira de nosotros. En segundo lugar, Lucas presenta a Esteban como un cristiano lleno del Espíritu Santo, hermanos. Y ese hermano, Lucas primero lo presenta como un cristiano de buen testimonio y luego lo presenta como un cristiano lleno del Espíritu Santo, hermanos. La importancia de ser lleno del Espíritu Santo. La importancia de ser bautizados con el Espíritu Santo es muy importante. Todo creyente, todo cristiano, ¿verdad? Que le siga al Señor con todo su corazón, debe ser bautizado con el Espíritu Santo y debe ser llenado continuamente de ese poder divino del Espíritu Santo. Por eso Lucas lo presenta de esta manera: Esteban, ¿verdad?, de buen testimonio y lleno del poder del Espíritu Santo. Hace falta la llenura del Espíritu Santo en nuestras iglesias. Hace falta esa llenura del Espíritu Santo más aún en nuestras vidas, iglesia. Por eso Lucas dice que Esteban no solamente era un hombre de buen testimonio, era un cristiano lleno del poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Como que la iglesia ha dejado esa llenura, se ha alejado de ese poder divino que solamente el Espíritu Santo imparte, hermano. Si hay algo que yo admiro de la iglesia primitiva, era una iglesia siempre que se llenaba del poder del Espíritu Santo. ¿Qué es la segunda forma? Como Lucas presenta a Esteban, lleno del Espíritu Santo. Se nos dice ahí en Hechos 3 que Esteban era un creyente lleno del Espíritu Santo. No dice que estaba medio lleno, sino lleno. Amén. El deseo de Dios es que todos nosotros, sus hijos, seamos llenos de ese poder. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, ese mismo poder nos va a ayudar a vencer los problemas. Nos va a ayudar a vencer las circunstancias de la vida. Nos va a ayudar a vencer las dificultades que enfrentamos en este caminar glorioso sirviéndole a Cristo. Es el poder del Espíritu Santo, iglesia, el que nos va a capacitar.
tiempo que enfrentaban un problema, lo vencían, lo metían a la cárcel, salían con mayor denuedo, con valentía, hablando la palabra de Dios, predicando el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba sobre la vida de estos hombres simples y sencillos, sin letra, sin estudio, sin universidades, pero llenos del poder del Espíritu Santo. Iglesia, es bien importante, hermanos, esto. Yo esto lo estoy llevando por eso dije que el tema era Esteban, ejemplo de un verdadero creyente. Amén. Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo. Esta cualidad en Esteban se repite en varios textos del capítulo 6 y del capítulo 7. Lucas lo repite varias veces. Por ejemplo, en Hechos 6:5 dice: y eligieron a Esteban lleno del Espíritu Santo. Ahora fíjese, estaba lleno para servir a las mesas. Fíjese, hasta para eso se necesita la llenura del Espíritu Santo para poder servir. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo y vamos a servir, nuestro servicio, ¿verdad?, lo haremos con mucha excelencia. Y el Señor se agradará de ese servicio, pero va a ser la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida la que nos va a motivar a servir de todo corazón en la obra del Señor. Y me fascina la manera como Lucas va presentando paso por paso a este hombre llamado Esteban. No se enfoca en los otros 6 diáconos, Lucas se enfoca en Esteban. Aunque todos los 7 diáconos estaban llenos del Espíritu Santo y tenían buen testimonio, pero estamos hablando específicamente de Esteban. En Hechos 6:10 se nos dice: pero no podían resistir al espíritu con que hablaba Esteban. Y ahí la palabra espíritu aparece en E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo que estaba dentro de la vida de Esteban. No podía. Mire, cuando una persona está llena del poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, puede venir una persona y tratar de discutir las verdades bíblicas, pero cuando la persona está llena del poder del Espíritu Santo, no van a poder, porque el Espíritu Santo va a hablar a través de uno, de acuerdo a la palabra bendita de Dios. Es bien importante esto. Es bien importante que nos llenemos en nuestras casas de este poder divino. Que una de nuestras oraciones sea: Señor, yo no vengo a pedirle cosas en este día, vengo a que me llene del poder divino de su Espíritu Santo. Por eso doblo mis rodillas en este día, Señor, no tanto para pedirle cosas, sino para que me llene de ese poder divino, aleluya, que solamente el Espíritu Santo puede impartir ese poder. Por eso es que Lucas repite varias veces, refiriéndose a Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos 6:10, pero no podían resistir al espíritu con que hablaba Esteban. Hechos 7:55 dice: pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Glorioso Dios. Ahora, el hecho de que Lucas diga de Esteban repetidas veces que era un varón lleno del Espíritu Santo es muy importante. Oiga, creo yo que todos nos sentiríamos bien si alguien se expresara a nosotros y dijeran: oh, el hermano fulano, cómo está lleno del poder del Espíritu Santo. Se siente uno bien, ¿verdad que sí? Nos sentiríamos bien, pero qué triste sería que dijeran: no, hombre, el hermano sutano, mangano, perengano anda bien vacío del poder del Espíritu Santo. ¿Verdad que no? A nadie nos agradaría eso. Pero me gusta porque Lucas repetidas veces habla de que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Es muy importante hacer énfasis en esto. Esto significa que las otras virtudes de Esteban eran consecuencia de esa llenura gloriosa del Espíritu Santo. O sea, el buen testimonio, ¿verdad?, era un resultado de la llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles eran las otras virtudes o frutos del Espíritu Santo en Esteban? Lucas hace mención de por lo menos 5 virtudes más en la vida de Esteban. Ya mencionamos
que Esteban era un hombre o un varón lleno, digo, de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Miren, mucha gente piensa que ser lleno del Espíritu Santo solamente hablar en lenguas. Y es cierto que es la evidencia física, de acuerdo al día de Pentecostés. Esa es la evidencia física. Pero ser lleno del Espíritu Santo va mucho más allá que solamente hablar en lenguas. Ser lleno del Espíritu Santo es mostrar otras virtudes o los frutos del Espíritu Santo. Porque no se puede, un creyente no puede decir que está lleno del Espíritu Santo y no mostrar ninguno de los frutos del Espíritu Santo. Si está el Espíritu Santo en la vida de un creyente, entonces de una manera automática se van a mostrar los frutos en la vida de ese hermano, de esa hermana, cuando se está lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso decía que es muy importante recalcar o ver o analizar, porque Lucas repite varias veces que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y como le decía, esto significa que las demás virtudes que había en Esteban era todo consecuencia de esa llenura gloriosa. De esa llenura gloriosa. Pero ¿cuáles eran otras virtudes o frutos del Espíritu Santo que estaban en Esteban? Lucas menciona 5 virtudes más en este varón llamado Esteban, o en este cristiano o creyente, como le queramos poner. Dice, aparte de que Esteban tenía buen testimonio, como ya dijimos, y era lleno del Espíritu Santo, Esteban era un cristiano lleno de fe. Era un cristiano lleno de fe. Mire, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo nos va a impartir fe. Nos va a impartir fe, hermana iglesia. Así no verás a ver Lucas en Hechos 6:5. Dice que Esteban era, y se agradó la propuesta, y eligieron a Esteban varón lleno de ¿qué? De fe y del Espíritu Santo. Lleno de fe. O sea que Esteban, no solamente tenía esa llenura, sino que esa llenura del Espíritu Santo le impartía fe. Amén. Era un varón, o un creyente, o un cristiano lleno de fe. Y en Gálatas capítulo 5, verso 22, la fe se presenta como un fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, ¿verdad? Amor, gozo, fe, mansedumbre, y ahí menciona la fe. Y ahí cuando, en Gálatas capítulo 5, verso 22, cuando hablan de la fe, está hablando de ese fruto que imparte el Espíritu Santo. Entonces, estamos viendo que Esteban no solamente era un varón de buen testimonio, no solamente era un varón lleno del poder del Espíritu Santo, sino que era un hombre lleno de fe, hermanos. Lleno de fe. Amén. Y decía que en Gálatas capítulo 22 la fe se presenta como uno de los frutos del Espíritu Santo. Esta fe implica por lo menos 2 cosas: una gran devoción y fidelidad a Dios, y una gran confianza en Dios, hermanos. Si hay alguien que tiene que tener toda la confianza del mundo, somos nosotros, pero esa confianza debe estar en Dios. ¿Cuántas veces el creyente confía más en el patrón o en la empresa? Yo le digo a mi hijo, trabaja, haz tu trabajo como buen trabajador, pero no confíes mucho en el patrón, porque el día que a algo no le guste a él, le da una patada y te quite el empleo. Y pon tu fe en Dios. Él nunca nos falla. Dios nunca nos falla. Dios nunca nos defrauda. Nunca nos queda mal el Señor. Por eso, si usted su fe la tiene puesta en otro lugar, quítela de ahí y póngala en Dios. Que los recursos que ofrece el mundo pueden fallar, las ayudas que ofrece el gobierno pueden fallar. Gloria a Dios, porque el gobierno ayuda, qué bueno, pero esas ayudas en cualquier momento el gobierno las corta, y si tenemos nuestra fe puesta en la ayuda del gobierno, ¿qué va a pasar? Nos vamos a desalentar, nos vamos a desanimar, pero cuando tenemos nuestra fe en el Dios omnipotente y poderoso, aleluya, así pase lo que pase, vamos a seguir fundamentados en la fe, anclados
Mire, cuando hallamos gracia delante de Dios, entonces vamos a hallar gracia delante de los hombres. Si no hallamos gracia delante de Dios, será muy difícil que hallemos gracia ante los hombres. Aleluya. Lleno de gracia era Esteban, lleno de fe, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y lleno de gracia. Esteban era un cristiano lleno de gracia. Así nos lo deja saber Hechos 6:8. ¿Qué dice Hechos 6:8? Y Esteban lleno de gracia. Y Esteban lleno de gracia. Mire, cuando hallamos gracia ante los ojos de Dios, primero tenemos que hallar la gracia delante de Dios. Entonces Dios nos da esa gracia en nuestras vidas y nos da gracia ante la gente. Nos da gracia ante los patrones, ante los mayordomos, ante las empresas con las cuales trabajamos. Dios nos da la gracia. Amén. Aleluya. Por gracia se refiere aquí a una dotación especial del favor de Dios en la vida de Esteban. Es decir, cuando la gracia está en nosotros, eso nos da a entender que hay esa dotación que Dios nos ha dotado con esa gracia de Él, para nosotros hallar gracia delante de la gente. Que la gente cuando nos vea dice, ay, viene el hermano fulano, el hermano, oiga, pero qué feo, ay, ahí viene el hermano, va a darle la vuelta, oiga. Ahí viene la hermana, sácale la vuelta. No, ¿eso será gracia? No. Oiga, pero mire, cuando una persona tiene gracia, hasta la gente le gusta estar con esa persona. Cuando una persona tiene la gracia de Dios, le agrada estar con esa persona, con ese hermano, esa hermana. Pero cuando no está la gracia de Dios, cuando la gracia de Dios está ausente, entonces le sacan la vuelta. Amén. Gloria a Dios. Entonces, soy bien importante. Por eso le titulé a este mensaje o a este sermón, Esteban, ejemplo de un verdadero creyente. Amén. Y como le decía, por gracia se refiere aquí a una dotación muy especial del favor de Dios en la vida de Esteban. Da a entender que Esteban contaba con el favor de Dios y la aprobación de Dios sobre la vida de él, hermano. Qué bueno es cuando Dios nos aprueba ante la gente y hallamos el favor de Él, ante Él, ¿verdad? Vamos a hallar favor ante la gente, hermanos. Amén. Oiga, se sentiría muy feo que la gente nos sacara la vuelta, ¿verdad? Ahí viene el hermano Aguilar, no, ni los saludes porque a mí, no. Me sentiría mal yo. No sé usted, pero creo yo que también usted. Hay que pedirle gracias, Señor. Usted no sé si usted conoce a creyentes que a usted le agrada estar con ellos. ¿Verdad que sí? Le agrada a uno estar con esas personas, ¿verdad? Porque uno pasa un buen tiempo con esas personas, porque tienen esa gracia del Señor. Por eso, Lucas también presenta a Esteban como un creyente lleno de la gracia de Dios. Aleluya. Hablando de la gracia de Dios en Hechos capítulo 4, verso 33, la gracia se asocia con la autoridad con que los apóstoles daban testimonio de Cristo. Dice allí en Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre ellos. Fíjense nomás. Y en Hechos 11:23, digo, de manera que Esteban, ya leímos Hechos 11:23, donde los apóstoles hallaban gracia, pero en Hechos 11:23, leímos Hechos 4:33. Ahora leamos en Hechos 11:23, se refiere al acto generoso de Dios, o sea, estamos hablando de la gracia sobre nuestras vidas, por medio de la cual muchos se convertían. Los apóstoles tenían tanta gracia para predicar el evangelio, por eso, hermano, para todo lo que hagamos, hermanos, necesitamos la gracia del Señor, hermano. Ya sea que enseñemos en una escuela dominical, o abramos un culto, o demos a cualquier cosa que hagamos, que sirvamos en la obra del Señor, tenemos que hacerlo con gracia, hermanos. Amén. ¿Se imagina que yo viniera aquí a funfurrar, a predicarles con una cara de burro chiquito?
Pero uno tiene que buscar la gracia del Señor. Y son las cosas que yo digo: Señor, dame gracia, dame prudencia, Señor, dame sabiduría para exponer tu palabra, para corregir los errores que a veces cometo, Señor. Deme esa gracia divina. Y en Hechos 11:23 se refiere al acto generoso de Dios por medio de la cual muchos se convertían cuando los apóstoles predicaban el evangelio de Cristo. Y dice Hechos 11:23: cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, hermanos. Aleluya. De manera que en Esteban la gracia de Dios era una dotación muy especial del favor divino por el cual, ¿verdad?, daba testimonio de Cristo, este varón llamado Esteban. Aleluya. Pero hay otra virtud más, de la cual Lucas habla de Esteban. Esteban era un cristiano lleno de poder. Fíjense cómo Lucas va paso por paso, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de gracia y lleno de poder. Lleno de poder. Necesitamos ese poder, ¿verdad que sí? Yo necesito más ese poder. Usted necesita más ese poder. Lleno de poder. Por eso, mientras yo meditaba en esto, digo: Señor, que todos los que te servimos seamos como Esteban. Era un cristiano lleno de poder. Así nos lo deja saber Hechos 6:8. ¿Qué dice Hechos 6:8? La última parte. Y Esteban lleno de gracia y de poder, y lleno de ¿qué? Lleno de gracia y luego y de poder también. Lleno de poder. Pero notemos la última parte. Y ese poder, a través de ese poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era el poder del Espíritu Santo operando en la vida de Esteban. Qué bonitas virtudes tenía Esteban, ¿verdad que sí? Que creo yo con todo mi corazón que todas las personas que se llaman ser cristianas debemos de anhelar estas virtudes de Esteban, o estas características, estas cualidades, como le queramos llamar, pero es importante que las anhelemos. Y si nos está faltando alguna de ellas, pidámosela al Señor y Él nos la da. Quizás no tenemos gracia para hablar o para hacer cualquier cosa, pidámosle gracia al Señor. Y quizás no tenemos el poder, bueno, pues Dios nos da poder si nosotros lo pedimos, pero no poder para exhibirnos o poder para sobresalir de otros, no, sino poder para beneficio de otras personas, para que las otras personas sean beneficiadas a través del poder del Espíritu Santo en la vida nuestra, hermanos. Lleno de poder, iglesia. Aleluya. El Señor Jesucristo había dicho lo siguiente a sus discípulos en Hechos 1:8: pero recibiréis poder. ¿Verdad que sí se acuerdan? Y se vayan a Jerusalén y no se muevan de ahí hasta que sean investidos de algo, y recibirán poder. Y cuando reciban ese poder, entonces van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Esteban era una persona llena del poder del Espíritu Santo. Por eso hacía grandes maravillas, hermano, porque sin ese poder no podemos hacer nada. Sin ese poder no predicamos la palabra del Señor. Sin ese poder no se puede enseñar con eficacia. Sin ese poder del Espíritu Santo no se puede predicar, ¿verdad?, eficazmente. Necesitamos ese poder, iglesia, todos los días. Amén. Era lleno de poder. Y el Señor ya les había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban ese poder. Pero recibiréis poder. Y Jesús les dice bien claro: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este poder del cual tenía Esteban solamente lo otorga el Espíritu Santo. Y ese poder lo va a otorgar el Espíritu Santo de acuerdo a como usted y yo busquemos en nuestras vidas. Es como el Señor lo va a otorgar. De acuerdo a esa búsqueda intensa es que vamos a recibir ese poder. Porque yo le digo, reitero varias veces, que con 5 minutos de oración no es suficiente para que Dios nos dé ese poder. Hay que emplear un buen tiempo en la oración.
Hay que sacrificar tiempo para el Señor. Cuando sacrificamos ese tiempo y pasamos un buen tiempo con Dios, entonces ese poder viene. Ese poder viene. Entonces Cristo ya les había dicho: no se vayan, váyanse de Israel, ya esténse, no se muevan, no hagan ningún movimiento, no salgan a predicar hasta que reciban el poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces ustedes van a ser testigos eficaces. Fíjense, hasta para testificar de Cristo necesitamos ese poder. Para hablar de Cristo necesitamos ese poder. Amén. De modo que la consecuencia lógica, hasta por lógica, de la presencia del Espíritu Santo en la vida de Esteban era la investidura de ese poder. Por medio de ese poder, Esteban realizaba grandes prodigios y señales. Yo no sé lo que usted está orando para esta iglesia, pero espero que esté orando a favor de esta iglesia. Pero yo le he estado orando, ya tengo un tiempo orando, y le digo: Señor, yo quiero ver prodigios en este lugar. Yo quiero ver prodigios y maravillas en este lugar. Pero sabe que no van a suceder a menos que nosotros busquemos ese poder. Y no lo busquemos con 2-3 minutos de oración. Así no va a venir el poder. No va a venir el poder. Pero ya cuando usted se desvela un buen tiempo en la presencia de Dios, o madruga muy temprano, entonces viene ese poder. Y me fascina como Lucas va paso por paso presentando un castigo. Por medio de ese poder, como le decía hace un momento, Esteban realizaba grandes prodigios y señales. Y no era él, era el poder del Espíritu Santo que estaba sobre la vida. Porque nosotros no podemos sanar ni una mosca. Dice que una vez un hermano fue a orar por otro. ¿Qué pasó? No, pues se enfermó más. No, pues no. No se trata de eso. Amén. Pero hay algo más que Lucas recalca en la vida. Aparte de que era lleno de ese poder, o Esteban estaba lleno de poder. Esteban era un creyente lleno de sabiduría, hermanos. Esteban era un creyente lleno de sabiduría. Y no estoy hablando de la sabiduría de este mundo, estoy hablando de la sabiduría que viene de Dios. Porque de acuerdo a Santiago, Santiago dice que la sabiduría de este mundo es diabólica. Porque la sabiduría de este mundo aparta muchas veces al creyente. Yo he conocido jovencitos, que me voy a reservar los nombres, que hicieron en la iglesia, dirigían los cultos en su adolescencia, pero se fueron a la universidad y adquirieron sabiduría humana. ¿Y saben qué? Ahorita en la actualidad son ateos. No creen en Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de este mundo los apartó del Dios verdadero. Esteban no tenía la sabiduría de este mundo, tenía la sabiduría del Dios omnipotente, tenía la sabiduría que solamente el Espíritu Santo sabe impartir y quiere impartir en la vida de todos los creyentes. ¿Se acuerdan cuando Salomón tuvo aquel sueño? Y en aquel sueño, en aquella visión, lo que haya visto Salomón, Dios le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. ¿Y qué es lo que le pidió Salomón? Sabiduría. Dijo: Señor, dame sabiduría, porque no sé cómo guiar a este pueblo. Es mucho, Señor. Y uno de los encargos que Dios le hacía a los reyes, tanto de Judá como de Jerusalén, era que ellos tenían que encaminar, encarrilar al pueblo de Dios para que fueran fieles a Dios. Ese era uno de los mandatos de Dios a los reyes. Por eso Salomón le dijo: Señor, dame sabiduría. Pero ¿cuántas veces le pedimos otras cosas en vez de pedirle sabiduría? Ahora, no es malo pedirle cosas al Señor, claro que no, pero muchas veces nos olvidamos de pedir esa sabiduría. Yo digo: Señor, deme más sabiduría en su palabra para alimentarme mejor, para llenarme su palabra, para impartir su palabra. Pero lléneme primero a mí, Señor, para yo poder compartirla con su iglesia, con su pueblo, Señor. Porque yo digo: Señor, yo quiero guiar a su
No lo dejes saber el verso 10, Hechos 6:10. Hechos 6:10 dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, Esteban, si hay alguien que tiene que ser salvo, somos nosotros. Amén. Una vez un hermano dijo, hasta metió a Pancho Villa. Dicen que Pancho Villa era muy sabio, aunque tenía que saber testimonio. Pero dicen que para despistar al enemigo, ¿sabe qué hacía? Erraba los caballos al revés. Entonces cuando los cerraba, ¿verdad?, sus dorados iban para allá, apuntaban las cerraduras para allá y nada que iba para acá. Pero eso lo hacía para desviar al enemigo. Así nosotros debemos ser sabios para desviar al enemigo. Cuando el enemigo va para allá, ya nosotros ya venimos de allá para acá. Cuando él viene para acá, nosotros ya vamos para acá. Pero solamente se puede lograr con la sabiduría de Dios. Y Dios, hablando de Salomón, hablando de Esteban, Dios le dio sabiduría a Salomón. Y ahora estamos hablando de su juventud. En su juventud fue fiel a Dios, después se apartó totalmente de Dios, perdió la sabiduría de Dios. Pero Esteban era un hombre, un cristiano lleno de sabiduría. Aleluya. Pidámosle a Dios sabiduría. El libro de Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, que dice, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago lo afirma. Inclusive para resolver los problemas de la vida necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría del Señor para todo en la vida cristiana. Aún para los problemas de la vida cristiana necesitamos que Dios nos dé sabiduría para que Él nos ayude cómo resolverlos. Pero tiene que ser por la sabiduría de Dios. Entonces Esteban también era un creyente lleno de sabiduría. Aleluya. La sabiduría también se presenta en las Sagradas Escrituras como un don del Espíritu Santo. Entonces Esteban tenía la llenura del Espíritu Santo de una manera automática. Esteban era sabio, porque la Biblia, según uno de los dones que aparecen ahí en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 8, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y como consecuencia de esa llenura, pues el Espíritu Santo le impartía esta sabiduría. Aleluya. La sabiduría de Esteban, hermanos, era tan grande que los judíos no podían resistirla. Es decir, no podían refutarla. Los judíos se ponían a alegar o dialogar acerca de las escrituras, ¿verdad?, de la ley. No podían con Esteban, porque Esteban tenía la sabiduría del Dios supremo y altísimo. Amén. Por eso dice allí, primera carta a los Corintios 12:8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y por él decía que los judíos no podían refutar, no podían con esa sabiduría. Porque a veces vamos y hablamos de Cristo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué le dijo? No, pues se me acabaron las palabras. No, se acabó la sabiduría. Se acabó la sabiduría. Por eso, mire, cuando vamos a compartir de Cristo, pidámosle sabiduría. Hasta para hablar, testificar de Cristo, tenemos que orar antes de ir a hablar. Señor, dame las palabras adecuadas, dame sabiduría para ganar a esta persona para ti, Señor. Porque si no usamos la sabiduría, muchas veces vamos y en vez de hablarles del Evangelio, presentarles el extent del Evangelio, el buffet del Evangelio, mucho cristiano manda a la gente al infierno luego. Como el otro día yo estaba escuchando, estaba platicando con mi esposa, estaba viendo un predicador que estaba a media calle por ahí en California, él decía a la gente: ¿y tú qué eres? Una mentirosa, ¿verdad? Y te vas a ir al infierno. Oye, así se va a salvar la gente. Yo siempre digo que cuando uno va a hablar del Evangelio, le hable del buffet, de todas las bendiciones. Ya vendrá el tiempo de que le hablemos del lago de fuego, pero hay que hablarle de todo el buffet espiritual que trae la salvación que Cristo ofrece. ¿Y sabe qué pasó con este predicador? La gente se le estaba enojando. ¿Y sabe que una muchacha, una jovencita le dijo: ¿sabe qué, predicador? Si yo fuera usted, yo fuera más prudente en hablar. Dijo: de la manera que usted está hablando, está atacando a la gente y la está alejando más de Dios.
muchacha. Y le está diciendo, eres una ratera, eres una adúltera. Oiga, todas esas cosas. No, tienen que tener sabiduría, usada sabiduría del Señor. Entonces Esteban, por eso, hermanos, los judíos no podían refutar esa sabiduría, no podían, porque no era la sabiduría de Esteban, era la sabiduría que el Espíritu Santo le daba. Amén. Si hay alguien que tiene que ser sabio, somos nosotros, los hijos de Dios. Amén. Aleluya. Pero hay algo más, ya por último, para terminar, que Lucas recalca en la vida de Esteban. Esteban era además un cristiano que tenía un espíritu perdonador. A todos nos han ofendido, ¿verdad que sí? De una forma u otra. Quizá dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, yo qué sé. ¿Cuál es nuestro deber? Tomar venganza, perdonar. Esteban además era un cristiano que tenía un espíritu perdonador. Si hay algo que yo les he enseñado a mis hijos, es a perdonar. Yo estaba hablando con mi hija y surgió un problema y le decía a mi hija, tú tienes que perdonar. Haya sido lo que haya sido, tú tienes que perdonar, porque así nos lo manda el Señor en su palabra. Y le decía, mi hija me decía esto, aquello, le dije, no, como quiera tú tienes que perdonar, y de todo corazón. Esteban era un cristiano que tenía un espíritu perdonador. Hechos 7:60 dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Vaya conmigo a Hechos 7:60. Usted conoce cómo apedrearon a Esteban, ¿verdad que sí? ¿Cómo lo estaban apedreando? Dice el 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero notemos lo que dice el verso 60, impuesto de rodillas. Está orando. Pero cuántas veces se ofende a la persona, al creyente, y el creyente quiere tomar revancha. Y si no, me la hizo, me la paga. Eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios. No importa lo que ellos nos hayan hecho, tenemos que perdonar. ¿Sabe por qué? Porque si no perdonamos, entonces se va a crear en nosotros, lo que dijo el apóstol Pablo, una raíz de amargura. Porque cuando no perdonamos, hermanos, no le estamos haciendo mal al que nos ofendió, nos estamos haciendo mal nosotros mismos. Por eso dice Pablo, quítese de vosotros toda raíz de amargura, para que no sean contaminados los demás. Porque cuando una persona no perdona, va a traer eso en su corazón, y lo va a traer, y al rato se va a amargar esa persona, y esa persona va a amargar a los de su casa por falta de perdón. Yo no quiero amargar a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mis nietos de ninguna manera. Entonces, cuando me ofendan a mí, mi deber como hijo de Dios es perdonar y hacerlo de todo corazón. Esteban tenía un espíritu perdonador. Amén. Y puesto de rodillas, es decir, está orando, aunque estaba siendo apedreado. Fíjese cómo le dijo, Señor, perdónanos. Lo que le dice, ¿verdad? Clamó, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, y dice, a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se fue con el Señor. Porque perdonó. Porque perdonó. Amén. Esteban bien podía haber estado lleno de odio contra aquella gente que lo estaba apedreando, pero no hizo. En este caso, Esteban se parece a Cristo, y tenemos que parecernos a Cristo. ¿Cuántas veces ofendieron a Cristo? Muchas veces. Cristo perdonó. Inclusive cuando estaba siendo crucificado, Cristo dijo, Señor Padre Celestial, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban se parecía a su Señor, a su Salvador.
Hermano, a veces tratamos de invitar a fulano, a sultano, al hermano perengano, al hermano fulano. Invitemos a Cristo. Aquí yo puedo ver que Esteban estaba imitando a su maestro, a su Señor y Salvador, y dijo: Señor, no les pongas en cuenta este pecado. Los perdonó y se fue libre, hermanos, a la presencia del Señor. Como decía, este bien podía haber estado lleno de odio por lo que le estaban haciendo injustamente, lo estaban apedreando. Es decir, que a veces nosotros nos sentimos porque algún hermano, alguna hermana no nos saludó. Hoy imagínense que nos apedrearon. A Esteban lo estaban apedreando. Y aún así Esteban dijo: Señor, no les pongas en cuenta este pecado. Hechos 7:58 dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y en Hechos 7:59 dice también lo siguiente: y apedreaban a Esteban. Sin embargo, Esteban oró tal como el Señor Jesucristo lo hizo cuando estaba siendo crucificado. Amén. El Señor Jesucristo oró de la siguiente manera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la misma oración que hizo Esteban, la oración de su Señor, de su Salvador. ¿Por qué? Porque Esteban estaba siguiendo el ejemplo de su Rey y de su Señor. Amén. Así lo hizo Esteban, oró por los que le estaban apedreando. Señor, no les tomes en cuenta. Y enseguida murió. Pero se fue libre, no se fue con este rencor. ¿Cuántas personas no mueren con ese rencor en sus corazones? Tenemos que perdonar, iglesia. Como hemos visto todas esas virtudes, 7 virtudes de Esteban, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de sabiduría, y tenía un espíritu perdonador. Aleluya. Lleno del perdón del Señor. ¿Por qué Esteban tenía ese espíritu perdonador? Porque él entendía todo lo que el Señor le había perdonado. Dice la palabra del Señor que si nosotros no perdonamos a nuestros ofensores, Él tampoco nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. Amén. Ya para terminar, Esteban es un gran ejemplo de cómo debe ser el cristiano, ya que todo cristiano, sin excepción de nadie, debe de tener un buen testimonio. Debe ser lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de sabiduría y lleno de un espíritu perdonador. Pónganse sus pies. ¿Cuántos quieren ser como Esteban? Yo sí quiero ser como Esteban. Amén. Yo sí quiero y anhelo ser como Esteban. Y le digo: Señor, ayúdame a ser como este hombre. Mientras meditaba y reflexionaba una y otra vez en este hermoso sermón, yo decía: Señor, qué hermosas cualidades tenía este cristiano llamado Esteban. No era muy conocido, solamente se ocuparon 2 capítulos para hablar de él, pero en esos 2 capítulos Lucas recalca estas 7 virtudes muy hermosas en la vida de Esteban. Hable con él. Señor, ahí donde está. Vamos a hablar con Dios en esta tarde. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, oh aleluya, glorioso Rey, glorioso Salvador, Señor eterno, ayúdenos a dar un buen testimonio, Señor. Donde quiera que andemos, Señor, nos conozca la gente o no nos conozca, hay que dar un buen testimonio, Señor. Ayúdenos a llenarnos de ese poder divino de su Espíritu Santo cada día, Señor. Ayúdenos a tener fe, Señor, cada día. Ayúdenos a llenarnos de su gracia, que vayamos ante su presencia, primeramente para encontrar gracia, Señor. Cuando hayamos gracia delante de usted, entonces hallaremos gracia delante de la gente, Padre celestial. Señor eterno, denos sabiduría, Señor, denos ese poder. Ya tenemos ese poder, Señor, pero tenemos que cultivar ese poder que está dentro de nosotros
que su Espíritu Santo, porque Él es el único que da ese poder, que imparte ese poder. Sí, Señor. Abre ahí en su corazón. Cristo, más de ti. Sí, Señor. Lléname de tu deseo y hazme como Sí, precioso Cristo. Sí, precioso Cristo. más de ti, Cristo, más de ti. Santo Señor. Tócame con fuego santo y hazme como Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Poderoso Cristo. con misericordia. Ayúdenos a ser como Esteban. Hacen falta más Esteban en las congregaciones, Señor. Ya tenemos Esteban, Señor, pero necesitamos más personas como Esteban. Aleluya, Santo. Sí, Rey soberano. Sí, poderoso Cristo. Oh, Santo, mi alma te alaba. Sí, Señor. Oh, Dios santo. Sí, Señor. Y esta congregación, Señor, de casa de Nazareno, tengamos los mismos rasgos, Señor, las mismas cualidades, las mismas virtudes que este hombre llamado Esteban, por ser un simple cristiano, miembro de la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, Lucas lo exalta, Lucas recalca la virtud de Señor, y quedaron registradas en su palabra para que nosotros aprendamos de ellas, Señor, y las apliquemos a nuestra vida espiritual. Cristo, más de ti, Cristo, más de ti. Lléname de tu deseo, lléname de tu deseo y hazme como tú. Cristo, más de ti. Cristo, más de ti. Tócame con fuego santo. Lléname con fuego santo y hazme como tú. Tócame con fuego santo y hazme como tú. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Esteban es un ejemplo de su persona divina, Cristo. Este sencillo hermano, este sencillo cristiano, es una gran lección para nosotros, Señor. Y si por alguna razón, o más bien dicho, por esta razón usted dejó registrado a este hombre en su palabra divina, para que nosotros aprendamos de él, Señor. Ayúdenos a ser como el Señor, a desarrollar, a cultivar estas 7 virtudes que hemos visto en este varón, Señor. Es cierto que lo apedrearon,
Es cierto, Señor, que sufrió el dolor de esas heridas que causaron esas piedras, Señor. Pero partió a su presencia, lleno de su gozo, lleno de su paz, lleno de su presencia, Señor. Gracias, Señor, le damos en esta tarde por su hermosa y poderosa palabra, porque usted nos habla al corazón. Usted no quiere que hablarnos solamente al intelecto, sino que el deseo suyo es hablar a nuestros corazones, Señor. Gracias en esta tarde por su hermosa palabra. Yo le doy gracias, Señor, de mi parte, Señor, por hablar primero a mi vida personal y individual a través de su hermosa palabra. Reciba toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Denle una ofrenda por el Señor. Él merece que le adoremos y le bendigamos. Pueden ocupar su lugar. Gracias por su fina atención a esta palabra que Dios puso en mi corazón. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos se han gozado? Aleluya. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a hacer unos dos anuncios, ¿verdad? Recordemos que tenemos una cita pendiente aquí el domingo a la 1, ya iba a decir a las 11, pero es a la 1, amén, a la 1 de la tarde, ¿verdad? Y hay otro anuncio, los hermanos van a seguir teniendo sus actividades, ya les dije la razón por la cual tienen sus actividades, y mañana, el día de mañana, el sábado, perdón, van a vender una vez más pupusas, así que todos los que quieran venir van a estar de las 9 de la mañana hasta quizás las 3, 3 y media aproximadamente, ¿verdad? También venden aguas frescas, así que si usted no quiere comer, si quiere comer, más bien dicho, si no quiere hacer de comer, ¿verdad? Pues venga y colabore, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, pues vamos a comprar y compramos de una vez para el domingo, al cabo del domingo vamos a tener que comprar algo para comer, ¿amén? Porque le tengo prohibido a mi esposa hacer de comer los domingos y me tengo prohibido también hacer yo de comer los domingos. Entonces le dije, vamos a colaborar, al cabo compramos para que nos quede y la recalentamos así doradita, se le coman con esa salsita, ¿verdad? Entonces lo que quieran van a estar aquí desde las 9 de la mañana hasta las 3, 3 y media este sábado que viene, ¿amén? Entonces nos miramos el domingo, ¿verdad? Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, no los hemos recogido, ¿no? ¿Verdad? Pásenle si trae su ofrenda, si trae su diezmo, pues pásenle, y si no, no se preocupe, ¿verdad? Lo da en nombre de Dios, ¿amén? Gloria a Dios. Echamos de menos a algunos hermanos, ¿verdad? Pero no sé qué pasó, pero quizá no nos fue posible venir, pero sigamos orando los unos por los otros, ¿amén? Gloria al Señor. Aleluya. Muy bien, vamos a ser despedidos, pónganse sus pies y vamos a orar en esta tarde, ¿amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermana Romero, pásenle para que nos despida en oración y con los diezmos y las ofrendas. Y Dios los bendiga. Nos miramos el domingo con la ayuda del Señor. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia dándote gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos ha dado, Señor, en esta hora. Padre, gracias, Señor Jesús, porque cada día nos habla, Señor, a través, Señor, de tu siervo. Padre, bendice a tu siervo para que siga trayendo la palabra, Señor, lo que tú le das, la palabra fresca, el maná, Señor, del cielo. Padre, bendice estos diezmos y ofrendas, Señor, al 100 por 1, Señor. Bendice a toda la Biblia en el nombre de Jesús. Te pido por cada uno de mis hermanos que vamos a salir de este lugar, ¿no? En tu presencia, Señor. Guarda y ayuda a los que no vinieron, Señor. Tú sabes la razón, Señor. Bendícelos en sus hogares. En el nombre de Jesús, ve con mis hermanos en sus vehículos, Señor, que los ángeles acampen alrededor de ellos. En el nombre de Jesús. Los hermanos que van a trabajar, Señor, también guárdanos, protégenos, Señor, la ida y venida de sus hogares, Padre, en el nombre de Jesús.